los alumnos de la Universidad Privada del Norte de la Facultad de Negocios. El día de hoy, siendo 10 de noviembre del año 2023, nos encontramos para realizar la capacitación sobre el impuesto de alcabala a la gerente de la empresa Anemisac. Nosotros somos el grupo número 4. Bueno, ¿qué es el impuesto de alcabala? El impuesto de alcabala es uno de los impuestos más importantes que se paga cuando se adquiere una vivienda, además de ser un impuesto que grava las transferencias de propiedad de bienes, inmuebles, urbanos, rústicos, a título oneroso o gratuito. Cabe resaltar que el responsable de este pago es el comprador o adquiriente del inmueble. ¿Por qué es importante el pago del impuesto de alcabala? El pago del impuesto de alcabala es un paso muy importante, ya que los notarios y registradores públicos le solicitarán la liquidación del pago del impuesto de alcabala en su defecto y además la constancia de no pago o requisito indispensable para de tal manera formalizar la transferencia de propiedad. Además, porque es uno de los impuestos más importantes que constituyen los impuestos municipales, porque formalizan la transferencia del bien, de tal manera se otorga de este impuesto, ya que al aplicarlo se puede reducir los riesgos que se generen a través de multas pagadas de la administración tributaria. Bueno, por último, es porque permite llevar un adecuado control y cumplimiento de las obligaciones tributarias. Gracias. Ya está. ¿Se me escucha? Listo. Muy buenas noches, gracias a mi compañera Juliana. Ahora tenemos las actividades u transferencias que no llevan el impuesto de la alcabala. Tengo que indicar antes que todo que la vigencia de una inafectación no debe estar condicionada a su reconocimiento por parte de la Administración Tributaria. Y tenemos las siguientes operaciones, la cual, por ejemplo, tenemos la primera venta de inmuebles que realizan las empresas constructoras, salvo en la parte correspondiente al valor del terreno. También tenemos las anticipios legítima, las transferencias de aeronaves y naves, la resolución del contrato de transferencia que se produzca antes de la cancelación de precio, la transferencia de derechos sobre inmuebles que no conlleven la transmisión de propiedad, las transferencias producidas por la división y partición de la masa hereditaria y gananciales o de condominios originarios. Y también aparte de operaciones o transferencias, también tenemos sujetos que si realizan una de estas operaciones no van a tener el impuesto de alcabala no va a estar afecto a esas transferencias u operaciones que éstas lleven a cabo, como por ejemplo sería el gobierno central que está conformado por el Poder Ejecutivo y Legislativo, el presidente, los congresistas, etcétera, el Poder Regional, las municipalidades, también tenemos los gobiernos extranjeros, organismos internacionales como son las ONG, las entidades religiosas, las iglesias, bomberos voluntarios del Perú, las universidades, centros educativos, conforme a la Constitución diga. Muchas gracias. Base imponible. La base imponible es llamada normalmente base tributaria, porque es a partir de ella que son calculados todos los tributos. Valor sobre el cual se aplica la tasa de impuesto para determinar la cantidad de impuesto que debe pagarse en una transacción de transferencia de bienes. Nacimiento de la obligación tributaria. Nace en el preciso momento en que se produce la transferencia de propiedad del inmueble. También se origina la venta de bienes según la fecha en que se emite el comprobante de pago o en la fecha en que se entregue el bien, lo que ocurre primero. Esta obligación del impuesto de alcabala se convierte en exigible al día siguiente de la fecha de vencimiento para su cancelación. Bueno, ¿cuándo se paga el alcabala?
Primero tenemos que identificar el valor de venta de un inmueble con el valor del autovalúo. En este caso, ¿qué es el valor del autovalúo? El valor del autovalúo es el que da una entidad fiscal al valor del bien inmueble. En este caso tendríamos que identificar cuál es el mayor y sacarle el 3%. Previo a esto, se le saca al mayor, se le resta, 10 UITs y al resultado se le saca el 3% para hallar el impuesto al cabal. Estos son algunos requisitos, en este caso son 3. Uno de ellos es presentar el DNI de la persona que realiza el trámite, una copia del documento de transferencia de propiedad y una copia simple del autovalúo, que en este caso nos da la entidad fiscal. ¿Dónde se paga? Pues esta obligación se debe pagar en base a en donde hayas adquirido el inmueble. Si tu adquisición fue fuera del distrito de Lima, tienes que acercarte de manera presencial a tu distrito o provincia para efectuar este pago. Si la adquisición fue dentro del distrito de Lima, puedes acercarte a las notarías afiliadas al SAT o en cualquier agencia SAT. ¿Qué vendría a ser el SAT? El SAT es el Servicio de Administración Tributaria, la cual se encarga de cobrar los impuestos, tales como el impuesto predial, el impuesto vehicular, el impuesto de alcabala y asimismo también las multas y los arbitrios. ¿Hasta cuándo hay plazo para efectuar este pago? El pago del impuesto se debe realizar hasta el último día hábil del mes siguiente de ser efectuada la transferencia. Dando un pequeño ejemplo, si nosotros realizamos la transferencia el 10 de marzo del 2023, tendríamos plazo hasta el 31 de abril para poder realizar este pago. En caso contrario, se aplicarán los intereses moratorios. ¿Qué vendría a ser el interés moratorio? Vendría a ser el retraso de una obligación vencida. ¿Y cómo se estaría aplicando? Pues se aplicarían los días posteriores al vencimiento del pago. Víctor, discúlpame que te interrumpa, pero no estás muteado. Perdón. Vamos a continuar con 3 casos. Para los cuales necesitamos el IPM, que es el índice de precios al por mayor, la respectiva UITs, que la UIT del 2023 es 4.950. Bueno, el primer caso es de una venta de un inmueble, la primera venta de un inmueble, el cual dice lo siguiente: una empresa constructora vende un inmueble recién construido al señor Gonzalo Gutiérrez el 28/7 del 2023, fecha en la que se firma el contrato privado con el comprador. El valor de la compra es el siguiente: 380.000 por la construcción y 472.600 por el terreno. La minuta se firma el 7/8 del 2023 y la escritura pública el 16/9 del 2023. Si el valor del autovalúo asciende a 390.000 y 520.100 por el terreno, existe una obligación tributaria para el impuesto de alcabala. ¿Cuánto es el impuesto de la alcabala y cuándo vence el plazo para pagar el impuesto? En este caso tenemos los siguientes datos: el contrato privado que nos dan, que es el 28/7 del 2023, la minuta el 7/8 del 2023 y la escritura pública el 16/9 del 2023. Para el desarrollo, primero tenemos que identificar si es a título oneroso o a título gratuito. En este caso, este problema, como es primera venta de un inmueble, es a título oneroso. Entonces, se identifica el contrato privado minuta y se agarra lo que ocurra primero. En este caso, lo que ocurre primero es el contrato privado. El valor de transferencia que nos dan, que es de 472.600, y el valor del autovalúo de
520.100, y el valor ajustado, que para hallar el valor ajustado tendríamos que identificar en la tabla del IPM, el IPM de junio del 2023 y el IPM de diciembre del 2022. ¿Por qué el IPM de julio? Porque es un mes antes del contrato privado. En este caso se dividen, y si hay un factor que es 0.99017873, que se multiplica por el valor del autovalúo y el factor, y ese es el valor ajustado, 514.991.96. A ese valor ajustado se halla el valor del, ¿cuál es mayor? Perdón, si es el mayor el valor del ajustado o el de transferencia. En este caso, el autovalúo ajustado es 514.991, se le restan las 10 UITs, que en este caso, como estamos en el 2023, sería de 4.950, se halla la base imponible, que es de 465.491.96, y se le saca el impuesto al alcabala, que sería el 3%, dándonos como resultado 13.965. Entonces, en este caso, en este problema, sí existe una obligación tributaria para el impuesto de alcabala por un monto de 13.965, y la fecha de vencimiento sería el 31 del 8 del 2023, que es un día hábil. En este caso no puede ser el 28, no puede ser ni el 28, ni el 29, ni el 30, porque no son días hábiles. Entonces sería el 31 del 8 del 2023. Bueno, el caso 2 trata sobre la transferencia a título gratuito. En este caso nos dice que la empresa Casita SAC donó un inmueble ubicado en Florencia de Mora al señor Germán Polo, firmando la minuta el 23 del 5 del 2023 y la escritura pública el 3 del 6 del 2023. El valor del autovalúo asciende a 90.000. Y este caso nos pide, ¿existe obligación tributaria para el impuesto de alcabala? ¿Cuánto es el impuesto a la alcabala y cuándo vence el plazo para pagar este impuesto? En primer lugar, debemos de ver si es que trata de título gratuito o título oneroso. Como bien saben, el título oneroso es cuando hay un pago de por medio y título gratuito cuando es una donación. En este caso es título gratuito. La fecha de nacimiento de esta obligación viene a ser el 3 del 6 del 2023. ¿Por qué? En los datos nos dan la minuta y escritura pública, pero como se trata de solamente título gratuito, debemos de tomar en cuenta la fecha en que se realiza la escritura pública. Ahora, el valor de transferencia, como es donado, no hay valor de transferencia. Tenemos el valor del autovalúo, que es de 80.000. Ahora, para hallar el autovalúo ajustado, debemos de guiarnos en el IPM de junio. En el IPM, lo dividimos entre el IPM de diciembre del 2022 y que nos da un factor de 99,017873. Este de acá lo vamos a multiplicar por el valor del autovalúo, que viene a ser 80.000, y nos da un valor del autovalúo ajustado de 79.214. A este autovalúo ajustado le restamos las 10 UITs. Una UIT, una unidad impositiva tributaria, en el año 2023 equivale a 4.950, lo multiplicamos por 10 y viene a ser 49.500 y nos da un avance imponible de 29.714. A esta base imponible le sacamos el 3%, que viene a ser 891.43. Entonces, respondiendo a la pregunta, sí existe obligación tributaria por el monto de 891.43 y la fecha de vencimiento viene a ser el último día hábil del mes siguiente del que se realiza el nacimiento de la obligación tributaria, que vendría a ser el 31 del 7 del 2023. Y en el caso 3, trata sobre una transferencia a título oneroso, lo que significa que hay un pago de por medio. Nos dice que la empresa Transportes Aguirre SAC adquirió un terreno en la ciudad de Trujillo,
firma la minuta el 8 del 9 del 2022 y el contrato para lo cual firma el 16 del 9 del 2022. El valor del terreno es de 500.000 y el valor del autoavalúo asciende a 670.000. Y nos pide hallarlos lo mismo. ¿Existe obligación tributaria? ¿Cuánto es y cuándo vence el plazo? En este caso, como es título oneroso, hay pago de por medio, debemos elegir entre el contrato privado o la minuta. Lo que ocurre primero, en este caso, lo que ocurre primero es la firma de la minuta. Entonces, la fecha de nacimiento de la obligación tributaria para este impuesto vendría a ser el 8 del 9 del 2022. El valor de transferencia viene a ser 500.000, valor del autovalúo 670.000. Hacemos lo mismo para hallar el autovalúo ajustado, el IPM de agosto entre el IPM de diciembre, que nos da un factor del 1.07211744. Lo multiplicamos este factor por el valor del autovalúo y nos da un monto de 718.318. Ahora, a esto de acá le vamos a restar las 10 UITs y en este caso, como se trata del 2022, la UIT equivale a 4.600. Entonces le restamos 46.000 y nos da como base imponible 672.318. Le sacamos el 3% y nos da un impuesto de 20.170. Entonces podemos ver que sí existe obligación tributaria para el impuesto de la alcabala y la fecha de vencimiento igual el último día del mes siguiente, último día hábil. Ahora, en caso de que, por ejemplo, la empresa, tomando el caso anterior, supongamos que no pagó el 31 del 9, si no me equivoco era, el 31 del 10 del 2022, no paga en esa fecha y lo paga el 10 del 11 del 2022. Cuando no pagas a tiempo, tienes que pagar intereses. Ahora, ¿cómo sacamos esto? Su impuesto a la alcabala fue de 20.170 y su fecha de pago fue el 10 del 11 del 2022. A esto se le aplica una tasa del 0.03. Primero debemos de ver, por ejemplo, la fecha de vencimiento vendría a ser el 31 y su fecha de pago el 10. Debemos de contar los días que han pasado, el día siguiente del día que ya venció, que vendría a ser el 1 de noviembre. Hasta el 10 del 11 del 2022 han pasado 9 días. Entonces pasamos a multiplicar los 20.170 por el 0.03% por 8 y nos sale un interés de 48.41. Entonces nuestra deuda, vamos a sumar nuestro monto, 20.170 más 48.41 y nos da una deuda total de 20.218.41. Bueno, eso sería todo. Espero que le haya gustado esta presentación y que haya aprendido un poco más sobre el impuesto a la alcabala. Sí, he recibido su información, les agradezco bastante por su tiempo y he aprendido mucho sobre el impuesto a la alcabala. Muchas gracias.